PX, en donde L de X era la cantidad de fallecidos año por año, LX, la cantidad de supervivientes o de personas vivas de un grupo inicial dado año por año, y TX iban suscitando. Y luego, a partir de esa información, se podían obtener las probabilidades. Entonces teníamos la tasa de supervivencia, ¿sí?, que era P de X, y la tasa de mortalidad, que era QX, en donde ambas, tanto tasa de supervivencia como tasa de mortalidad, eran complementarias en sí mismas. La suma de las dos daba el número de 1. Muy bien, esa fue la primera parte de las funciones biométricas elementales. Hoy vamos a ver la parte de seguros, rentas vitalicias y seguros de personas, ¿sí? Hoy vamos a continuar trabajando las tablas conmutadas. ¿Y qué son las tablas de mortalidad conmutadas? La conmutación de las tablas, los valores conmutados son valores que agilizan los cálculos, ¿sí? Sirven para eso. Y hoy vamos a ver 4 valores conmutados, en donde siempre estos valores conmutados parten de las columnas básicas, que forman, que son parte integrante de las tablas de mortalidad, ¿sí? Parten de L, de Q, de P y de LD, P y Q. Entonces hoy vamos a ver algunos valores conmutados, de conmutación, que se les llama, que están en función a lo que es la supervivencia, y a otros valores de conmutación que están en función a lo que es la mortalidad. La parte de hoy va a estar dividida en 2 partes, ¿sí? La clase de hoy. La primera parte vamos a hablar de seguros en caso de vida, o sea, de supervivencia, donde lo que se cubre es la aleatoriedad de que la persona llegue con vida a un determinado momento, a un determinado periodo de su vida. Y vamos luego a hablar de seguros en caso de muerte, en donde lo que se cubre es el riesgo o la probabilidad de fallecimiento de la persona. Y ante tal suceso se abona, ¿sí?, por parte de la compañía, o se cobra por parte de los beneficiarios, los derechohabientes muchas veces, ¿sí?, una determinada suma de dinero. Muy bien, vamos a comenzar con un Word, ¿sí?, que tengo preparado para la clase del día de hoy, que mañana a las 7 de la mañana, 7 y pico, como de costumbre, va a estar subido al aula, a la U24 mía. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver rentas vitalicias y seguros de personas, ¿sí? ¿Qué es el seguro? Bueno, esta es una primera parte de definiciones, vamos a irlas leyendo muy rápido porque les van a quedar después en el paper que les subo. Seguro es el concepto que integra un conjunto de operaciones que se realizan en el comercio del riesgo y que consiste en la transformación de un valor cierto en un valor eventual. Se formaliza a través de un contrato en el que intervienen distintas personas, con el fin de afrontar necesidades futuras, mediante la acumulación de capitales y transferencias de riesgo. Es un medio para la cobertura de riesgo que se transfieren del asegurado al asegurador, el cual asume el compromiso de abonar una cierta determinada prestación o indemnización. El seguro es un medio de cobertura de riesgos transferidos a la compañía. Vamos con un ejemplo. A ver, cuando uno compra un seguro para el auto, ¿qué le está transfiriendo a la compañía? Y le está transfiriendo el riesgo de que ante un determinado suceso, un determinado accidente vial y demás, la compañía tenga que abonar el resarcimiento correspondiente, lo que es el arreglo del auto, o lo que es la responsabilidad civil, por ejemplo, en la indemnización por daños y perjuicios a un tercero que uno le pudiera llegar a ocurrir. De nuevo, ¿hay certeza de que uno va a tener un incidente vial durante los 4 meses en los cuales contrata la póliza del seguro, que se renuevan cada 4 meses? No, no la hay, ¿sí? Lo que no hay es certeza, pero sí hay un riesgo, una probabilidad de que uno pudiera llegar a tener un accidente vial si maneja un auto determinado. Entonces, esa cobertura, lo que se está cubriendo es el riesgo, ¿sí?, ante que se produzca el suceso, ¿sí?, se está cubriendo ese determinado riesgo. Bueno, en los seguros sobre la vida pasa lo mismo. Dijimos que las tablas de mortalidad son tablas estadísticas, son tablas de biometría. Justamente la biometría era la ciencia que medía la vida, ¿sí?, la medición de la vida. Entonces,
habla y tratan y tienen probabilidades de que una persona de un determinado grupo, ¿sí? Tanto masculino como femenino, pudiera llegar a tal edad, a tal otra edad y a tal otra edad. Pero no hay certeza sobre eso. Entonces, lo que uno hace cuando cubre ciertos y determinados riesgos. Por ejemplo, se puede cubrir el riesgo sobre la muerte, que es que si una persona fallece en determinado momento, la compañía de seguro abone una determinada suma de dinero a quienes sean los causantes, a quienes sean los beneficiarios, a quienes sean los derechohabientes o los testamentarios. O también, que es muy común quizás, por ejemplo, en los Estados Unidos, se contrata un seguro en caso de vida en el que, por ejemplo, si una persona llega a cumplir la edad, cuando llegue a cumplir la edad de 60 años, de 70 años, de 80 años, por ejemplo, cobre una determinada suma de dinero o a partir de ese momento empiece a cobrar una determinada renta, que en estos casos se denominan rentas vitalicias. ¿Por qué rentas vitalicias? Porque la palabra vitalicia viene de vitae, de vida, ¿sí? Entonces esa renta vitalicia, si se cumple la condición de llegar con vida a un determinado momento, ahora vamos a ver los distintos tipos que hay de eso, ¿sí? La compañía, ¿sí? Tiene que abonar una determinada suma de dinero o determinada suma de dinero periódicas en conceptos de renta. Muy bien. Ocurrido, miren acá, ocurrido el evento fortuito especificado en el contrato, o sea, el evento fortuito es llegar con vida a una determinada edad o fallecer en una determinada edad. La compañía aseguradora deberá pagar el capital asegurado. El contrato se denomina póliza, como una póliza del auto y demás. ¿Quiénes son las partes que intervienen? Bueno, el asegurador, ¿sí? Es la figura que asume las consecuencias del riesgo que es objeto de la cobertura en el contrato, pero tiene derecho a cobrar la prima. Por ejemplo, la compañía de seguro cobra la prima, pero asume el riesgo y de pagar un determinado capital. El tomador, que es la persona que contrata, ¿sí? La que abona la prima. El beneficiario, que es quien recibe el beneficio o el capital asegurado, ¿sí? Y el asegurado es la persona que está expuesta al riesgo. Puede ser que yo contrate un seguro sobre otra persona, que el riesgo sea sobre otra persona y que el beneficiario de esa sea un tercero ajeno a estas dos. Comúnmente, muchas veces, ¿sí? El tomador, el beneficiario y el asegurado se pueden confundir en una misma persona, o a veces el beneficiario, el tomador y el asegurado se pueden confundir en una persona y el beneficiario en otra. Por ejemplo, si una persona contrata un seguro, ¿sí? Que si en caso que él fallece, la familia o la esposa o los hijos cobren una determinada suma de dinero. Ahí el tomador y el asegurado es la misma persona y el beneficiario es su familia. ¿Sí? Se pueden fundir, es el punto 2, el punto 3 y el punto 4. En muchos casos, el tomador, beneficiario y asegurado es la misma persona y pueden ser más de una persona. ¿Sí? Puede ser que beneficiarios sean los hijos, y los hijos son 3, entonces puede ser que haya 3 beneficiarios de un tomador que es el mismo asegurado en caso de fallecer. Muy bien. La prima es el precio que se debe pagar por el riesgo que asume la compañía. La prima es el precio que paga la persona, el tomador, por transferir el riesgo, y la prima es el precio que cobra el asegurador o la compañía por asumir ese determinado riesgo. ¿Sí? La prima pagada por el tomador, la prima es pagada por el tomador del seguro, ¿sí? El tomador que es el que lo contrata. Muy bien. En el tratamiento de las rentas aleatorias, seguros de vida y de muerte se tiene en cuenta. ¿Qué se tiene en cuenta? Los valores actuales probables, acá empieza a jugar el valor, la probabilidad de llegar con vida a un determinado año, la probabilidad de fallecer en un determinado año, que era lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Los valores esperados de vida o los valores esperados de muerte, o también el concepto basado en el concepto de esperanza matemática, ¿sí? ¿Y qué más? La ocurrencia de los eventos asegurables es aleatoria y de la ocurrencia del suceso dependerá el pago del seguro. Ahí en función de si sucede o no sucede, es que dependerá el pago. Ahora lo vamos a ver en los ejercicios, mucho más fácil de ver. El tomador debe pagar una prima, que en principio, esto es importante, se considerará como prima pura única. ¿Qué es prima pura única? Es pura porque no incluye recargos y gastos. Es lo que hace esencialmente al contrario. Después, la compañía de seguros tiene gastos de administración, de esto, de lo otro, de utilidades, márgenes, que incrementan la prima. Pero si uno viera un contrato de la póliza del auto, ¿sí? Debe haber en algún lugar donde dice prima pura, ¿sí? Entonces, la prima es pura porque solamente el costo neto del seguro. Pura, única, ¿por qué? Porque se paga de una sola vez, ¿sí? En los seguros cabe la posibilidad de que el pago de la prima sea en forma
única, o sea, en una sola vez, o también, lo más habitual en el comercio del seguro, cabe que el pago se realice en un cierto determinado periodo, o en periodos anuales, o en periodos mensuales y demás, ¿sí? O sea, que sea fraccionado el pago. Eso está contemplado también. En el cálculo de las primas, las compañías aseguradoras adoptan una determinada tasa de interés y una determinada tasa de mortalidad específica. Esto es el interés técnico con el que trabajan las compañías de seguro, que en la gran mayoría de sus casos trabajan con un interés técnico de las cajas previsionales, por ejemplo, la caja de nuestra caja, la caja de los profesionales en ciencias económicas, utiliza un interés técnico del 5%. Y se trabaja siempre en función a los valores que hay determinados en una determinada tabla de supervivencia. Por ejemplo, la caja de ciencias económicas trabaja con la tabla GAM 71. Se puede trabajar, como vimos en la clase pasada, hay distintas tablas de mortalidad que hacen al estudio de la biometría, o en función del estudio de la biometría se determinan ciertas tablas de mortalidad. Bueno, en función del interés técnico con el cual se trabaje, con la tasa de interés técnica, en función de la de la tabla de mortalidad que se utilice, es que se van a determinar los valores de conmutación. ¿Sí? Muy bien. Las aseguradas para los cálculos actuariales operan bajo los siguientes supuestos. La edad del asegurado es la que corresponde a la fecha de su cumpleaños más próxima a la fecha de emisión de la póliza. Bueno, estos son detalles de cómo trabajan las compañías. ¿Sí? Y las reservas matemáticas de las compañías se invierten a la tasa de interés y adoptada por la entidad aseguradora, o sea, la tasa de evaluación utilizada para el cálculo de las primas. Ese es el interés de referencia en las tablas de mortalidad y en los valores de computación que van a utilizar las compañías. Muy bien. Vamos ahora a entrar, estamos en los seguros de vida, pero vamos ahora a entrar en la rama, ahora lo vamos a dividir en dos ramas, en caso de vida o en caso de muerte. ¿Sí? Muy morbosa la clase, pero bueno, la tenemos que ver. En caso de vida. Los seguros en caso de vida se refieren a pagos que realiza la entidad aseguradora con la condición de que el asegurado, vean esto, con la condición de que el asegurado esté con vida en las fechas estipuladas en los contratos o pólizas. O sea, que la compañía paga si hay supervivencia por parte del asegurado. ¿Sí? Muy bien. La aseguradora efectuará el pago del capital asegurado si la persona o las personas expuestas al riesgo de supervivencia están vivas, están con vida. Y acá hay dos grandes grupos en lo que son los seguros en casos de vida. Uno de ellos es el seguro de capital diferido, un caso es el seguro de capital diferido y otro son las rentas vitalicias. La renta vitalicia es, fíjense el nombre, renta ¿por qué renta? Porque va a haber una sucesión de pagos o de cobros, depende del lado del mostrador en que ustedes se pongan. Y vitalicias, ¿por qué? Porque va a depender de la vida, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, va a depender de la vida. O la primera de ellas, el caso de, como dice ahí, de capital diferido. Las de capital diferido también, el seguro de capital diferido también se denomina dotal, ¿sí? Seguro dotal. Vamos a ver el primero. ¿Qué es el seguro de capital diferido? Es un seguro por el cual el beneficiario cobrará un capital asegurado al final de un año determinado. Por eso es capital diferido. Cobra un capital, una suma de dinero determinada al finalizar un año determinado, si en ese momento el asegurado de edad X está con vida. Por ejemplo, una persona que tiene 35 años y que decide contratar un seguro de capital de vida, de capital diferido, a los 70 años. Quiere decir que si está con vida a los 70 años va a cobrar en la suma asegurada. Por ejemplo, $1.000.000. Vamos a poner $1.000.000, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición? Es que desde los 35 años a los 70, tiene que llegar con vida a los 70 años. Si llega con vida a los 70 años, cobra los $500.000. Para ello, va a tener que pagar hoy, o sea, al momento de contratar el seguro, en la edad X, a los 35 años, va a tener que contratar y pagar una prima de pago única. O sea, va a tener que pagar una prima, va a tener que esperar 35 años, tiene que haber supervivencia durante los 35 años, ¿sí? 35 porque es el capital diferido, se cobra si llega con vida a los 70 años, ¿sí? Lo que
hacen las compañías es determinan el valor de esa prima. ¿Cuál es el valor de esa prima que hoy, a la edad X, tiene que pagar esa persona para llegar con vida a los 70 años y poder cobrar $500.000, por ejemplo? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Entonces, ahí lo que hay es, va a haber un capital asegurado, ¿sí? Un capital asegurado, que son los $500.000, un factor de descuento, ¿sí? Y una probabilidad de que dentro de N años, o sea, dentro de 35 años, esté con vida. Porque hay una probabilidad, uno puede calcular la probabilidad de P de X teniendo 35, llegar a P de X más N de P de 70. ¿Sí? Hay una probabilidad. Bueno, eso es lo que se conjuga en el capital, en este tipo de seguro, de capital diferido, y se calcula el valor actual o el valor de la prima de pago única. Para tener dicho derecho, al momento de contratar el seguro, el tomador del seguro debe pagar, miren, debe pagar la prima pura única, que se determina teniendo en cuenta el capital asegurado. No es lo mismo asegurarse por 100.000, querer cobrar $100.000, $500.000 o $1.000.000. El factor de actualización, que permite trasladar del futuro al presente dicho capital, y la probabilidad de que el asegurado de edad X esté con vida luego transcurrido N años o dentro de N años. Se simboliza con N de X, o sea, concepto de esperanza matemática. Es la prima pura y única de un capital diferido de una unidad monetaria para una persona de edad X si al cabo de los N años el asegurado está con vida. Se obtiene como la esperanza matemática de los importes a pagar actualizados. ¿Sí? Entonces, si llega él, quiere cobrar un peso dentro de N años, dentro de 35 años, tiene 35, que es hoy, tiene que llegar con vida a los 70 para cobrar un peso. Bueno, ¿cuál es la prima de pago única? La evaluación a hoy, a la edad de X, él tiene que pagarle a la compañía por única vez, esperar 35 años, llegar con vida a los 35 e ir a la compañía el lunes a la mañana a cobrar un peso. ¿Sí? Muy bien. En el momento cero se concreta la operación. La compañía aseguradora va a evaluar en ese momento la prima. Muy bien. Expresado en símbolos de conmutación, ahora vamos a ver los símbolos de conmutación, que va a ser D de X más N, ahora vamos a ver qué es DX sobre DX. Entonces, la prima de pago única será X peso, que es lo que quiere asegurar, por esa probabilidad. El capital diferido es la más sencilla de las operaciones del seguro sobre la vida, pagadero a prima única. Muy bien. Esto es si yo quiero cobrar, ¿está claro? Hoy pago una prima para cobrar un capital diferido en una determinada fecha. ¿Hasta acá está claro? Sí. Muy bien. Sí. Ahora vamos a las rentas vitalicias. ¿Qué es una renta? Una renta consiste en un conjunto de pagos a efectuarse mientras subsista una situación determinada. ¿Cuál es la situación determinada? Que la persona superviva. Superviva quiere decir que esté con vida, tenga supervivencia año tras año. Si los pagos se realizan bajo la única condición de que en el transcurso del tiempo se denomina renta cierta. En cambio, una renta vitalicia consiste en un conjunto de pagos a efectuarse bajo la condición de que una o varias personas, llamadas asegurados, estén con vida. ¿Sí? Las rentas vitalicias se pueden clasificar en constantes o variables, de pagos anticipados o de pagos vencidos. Esto les huele, ¿no? De rentas. Tienen más o menos los mismos conceptos. Pueden ser los pagos periódicos anuales o pagos fraccionados en el año, y pueden ser inmediatas, diferidas, temporarias e interceptadas. Vamos a ver las clases. Inmediata. Inmediata quiere decir que la persona, ¿sí? Son las rentas pagaderas a partir de la fecha del contrato del seguro. Hoy contrato el seguro, ¿sí? Pago hoy la prima y ya me cubre a partir del primer año. O sea, a partir inmediato. Todos los años voy a empezar a cobrar una determinada suma de dinero. Son las rentas pagaderas a partir de la fecha del contrato del seguro. Es decir, son aquellos pagos que el beneficiario recibe desde el momento de contratarse el seguro, siempre con la condición de, mientras el asegurado esté con vida. O sea, yo voy a cobrar, si yo soy beneficiario, yo voy a cobrar todos los años, a partir de hoy, que contrato hoy, si estoy con vida. Si fallezco, no cobro. Por eso son rentas vitalicias, vitae, vida. Esta renta, la renta inmediata, les leo algo más, se paga a fin de cada año mientras viva el asegurado. ¿Sí? Diferidas son aquellas en las cuales los pagos del capital asegurado al beneficiario se efectúan luego de un periodo de tiempo determinado si el asegurado está con vida. Por ejemplo,
puede ser que contrate a los 35 años una renta vitalicia diferida por 10 años. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar en la edad de 35, tiene que llegar a los 45 y a partir de ahí nace la renta vitalicia. Tiene que llegar con vida a los 45 para empezar a cobrar a partir de los 45 en adelante. Hay un periodo de diferimiento. Durante ese periodo de diferimiento no hay pagos por parte de la compañía, no hay cobros por parte del beneficiario, y lo que hay es capitalización de la prima de pago única que pagó el asegurado a la edad de 35 años. Por ejemplo. Temporarias. Temporarias viene la palabra, la denominación temporaria viene de tiempo. Quiere decir que la renta dura un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, de los 35 años, 15 años. Entonces, cobra, ¿sí?, desde los 35 años hasta los 45 años. Si está con vida, cobra todos los años. No cobra después de los 45, si fallece antes de los 45, deja de cobrar. Por eso los pagos al beneficiario se realizan durante un periodo de tiempo limitado, temporario, a partir del momento de contrato y si está con vida. Siempre fíjense la condición. Si el asegurado está con vida, si el asegurado está con vida, si el asegurado está con vida. ¿Ok? E interceptadas, las interceptadas son una mezcla, una combinación de estas dos. ¿Qué quiere decir? Son una combinación de las rentas diferidas y temporarias. ¿Qué quiere decir? Interceptada es, hoy tengo, les voy a explicar con un ejemplo, hoy tengo 35 años, contrato una renta diferida en 30 años, por ejemplo, 30 años. Contrato una renta diferida en 20 años, o sea, la voy a empezar a cobrar a partir de los 50 si llego con vida, durante 15 años. Entonces, es diferida en 20 años, desde los 30 hasta los 50. Y después la renta se paga durante 15 años, temporaria, durante un periodo de tiempo. Es una temporaria diferida. Entonces, yo tengo hoy 30, contrato, pago hoy, prima de pago única hoy. ¿Para qué? Para cobrar desde los 50 hasta los 65. ¿Sí? Interceptada. O sea, es diferida en un periodo de tiempo y temporaria luego. Son una combinación de las rentas diferidas y temporarias. Los pagos al beneficiario se realizan después de transcurrir un periodo de tiempo dado, el diferimiento, y por un periodo de tiempo limitado, temporario, de nuevo, si el asegurado se encuentra con vida. ¿Ok? Entonces, estas son los cuatro tipos de rentas, ¿sí?, de rentas vitalicias para seguros en caso de vida, y luego teníamos la primera de ellas, que era el seguro de capital diferido. Entonces, en caso de vida tenemos el de capital diferido o la renta. 4 tipos de renta. Muy bien. ¿Cuáles son los valores conmutados? Dejo de compartir esto y voy a otra. Aguántenme un toque. Bien. ¿Ahí ven? El Excel, sí. Yo estoy acá con la tabla CS80, ¿sí? Acá tengo X, la edad, ¿sí? Q de X, L de X, D de X, ¿sí?, repito D de X, repito L de X. Hasta acá son las columnas centrales de una tabla de conmutación. Después empiezo a trabajar. Esta tabla está trabajada, fíjense, con un interés técnico del 4%. Los valores de BX, ¿sí?, 1 dividido 1 más I a la N, o a la X, será acá, ¿sí? Y después tengo estos dos valores nuevos, dx y nx, d mayúscula x y n mayúscula x, son valores conmutativos basados en supervivencia. ¿Basados en qué? Fíjense, en L de x. ¿Sí? ¿Y qué es dx? Dx es L de x, la cantidad de supervivientes, ¿sí?, por el factor de actualización. ¿Ven? La cantidad de supervivientes por el factor de actualización. Y n de x es la suma de todos los valores de actualización de los supervivientes. ¿Sí? Por ejemplo, se suma siempre hasta el final de la tabla. Dx, ¿sí?, es la cantidad de supervivientes, L de x por
el valor de actualización, el B. ¿Sí? Muy bien, estos son los dos valores nuevos, basados en valores conmutativos, de L de X. Muy bien. Vamos ahora. Ahí está. Dx es L de X por B a la X, y por ejemplo, D de X más N es L, acá me quedo medio chungo en L de X más N por B elevado a la X más N. Lo guardo. Y N de X es la sumatoria de los de X, desde la edad X hasta el final de la tabla. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 me dice, calcule A de 40, 0, 20. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo? 40. ¿40 qué es? Es la edad hoy, o sea, X. O sea, la época de evaluación y de contratación. El 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que evalúa e inicia hoy, que no hay diferimiento. ¿Sí? Y 20, ¿qué es? El plazo o duración del riesgo. O sea, tiene 40 años y está contratando un seguro en caso de vida por 20 años, que no tiene diferimiento. ¿Bien? ¿Qué tipo de seguro será? De vida. ¿Qué tipo de renta será este? ¿Será inmediata, diferida, temporaria, interceptada? Temporaria es. ¿Será temporaria? Vamos a ver. Se trata de rentas prepagables, entonces. A, es el valor de la prima pura única que se debe abonar para recibir temporalmente, de acuerdo al plazo, en este inciso, 20 años. En nuestro ejemplo, se pagará o cobrará, ¿sí?, en cada cumpleaños futuro si la persona se encuentra con vida, entre los 40 y los 60 años de edad. Será una renta vitalicia temporaria de pago anticipado, ¿sí?, durante 20 años, a partir de los 40. O sea, pago hoy la prima única, ¿sí? Y empiezo a cobrar, ¿sí?, durante 20 años, hasta cumplir 60. El primer capital es al momento de la evaluación, que es el inicio del riesgo. Entonces, la fórmula, para calcularlo, esto después lo pueden en la teoría, en los papers de teoría están las fórmulas, ¿sí?, es n de x menos n de x más n dividido de x, que será n de 40 menos el n de 60 dividido la base de 40. N de 40 menos n de 60 dividido de 40. Y me va a quedar así, n de 40 menos n de 60 dividido de 40. 13,62 pesos. Vamos a analizarlo. O sea, hoy tendría que pagar, teniendo 40 años, una persona de 40 años tendría que pagar 13,62 pesos para empezar a cobrar a partir de hoy, ¿sí?, 1 peso en cada cumpleaños durante los próximos 20. ¿Sí? Expresado en fórmula de conmutación, esa es la fórmula. Es una renta vitalicia temporaria o temporal, también la pueden ver así, anticipada. Muy bien. Conceptualmente sería la prima pura y única de una renta vitalicia temporaria, anticipada, de una unidad monetaria. O sea, paga 13 pesos para cobrar 20 rentas o 20 pagos o cobros de 1 peso. Durante los N años, para una persona de edad X, en donde X es la edad del asegurado, 40 hoy, N es el número de años durante el cual la compañía aseguradora efectuará los pagos de esa renta. 20 si vive. Tiene que vivir de los 40 a los 60. El tomador de la póliza abonará 13,62 para tener el derecho a percibir una renta vitalicia de 1 peso durante los próximos 20 años si se encuentra con vida. ¿Muy bien? Pregunto, si en vez de contratarla por 20 años, la contrata por 30, misma edad, a los 40, dice, no, espera, por 20 años no, por 30. ¿La prima será más alta o más baja? Más alta. ¿Por qué? Y porque es una mayor cantidad de años que tiene que recibir 1 peso. Es mayor cantidad de años que tiene que recibir 1 peso y además es mayor de cantidad de años durante el cual la compañía, ¿sí?, tiene que asumir el riesgo de pagar, porque hay una supervivencia determinada, la supervivencia va bajando,
¿sí? La mortalidad va subiendo a medida que transcurre la edad, pero son más años de asumir el riesgo de la compañía. ¿Cómo sería? Acá se los agregué. Para ver la diferencia, si fuera por 30 años, N de 40, N de 70, D de 40, así sería el formato, serían 16,73 pesos. Por 20 años pagaba 13,62. Por 10 años más, 16,73. Vale hoy cobrar un peso en cada cumpleaños, desde los 40 hasta los 70. Y es más caro, pues son 10 años más de duración del periodo de riesgo. ¿Está claro? Profe, Muy bien. yo no ¿Sí? entendí mucho el sentido del cálculo. ¿Qué es el sentido del cálculo? No lo comprendo. Eh, no entendí bien cómo se hacía la probabilidad. Que dijiste que se No, actualizaban los valores. no, lo que pasa es que estos tres valores de conmutación surgen de la tabla. Estos tres valores de conmutación surgen de la tabla, lo que yo le mostré recién, ¿sí? Si vos mirás la fórmula para una renta vitalicia temporaria anticipada, la fórmula es esta: n de x menos n de x más n dividido dx. Esta es la fórmula, ¿sí? Cuando aplicás la fórmula tenés que ir a buscar los valores, estos valores n, los valores n y los valores d están tabulados en la tabla. Tabulados están armados ya en la tabla. Lo van a ver. Pueden usar la tabla que estaba en el Excel que yo les di los otros días, en la CS80, ¿sí? Entonces, yo saco los valores de ahí y eso va a ser el valor de la prima. ¿Qué me está determinando? El valor actual de la prima de pago única. Vamos al concepto acá. ¿Qué es el concepto? Es que vos tenés que pagar, a ver, una renta vitalicia por 20 años, teniendo vos 40 años, ¿sí? Vale 13 pesos con 62, a pagarse hoy por una única vez. Y eso te da derecho a empezar a cobrar un peso durante los próximos 20 años. ¿Está? Ese es el Sí, sí. concepto. Bien, el ¿Bien? concepto lo entiendo. No entendía la fórmula. Sí, teníamos que comprender algo de dónde proviene. Acá te das cuenta, mirá. Ahora después vamos a ver las otras variantes, pero te das cuenta, la temporalidad está dada por el numerador. ¿Me entendés? La temporalidad está dada por el numerador, porque está diciendo el n de 40 menos el n de 60 dividido dx. ¿Sí? Pero estos valores son valores de conmutación que surgen de la tabla. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el inciso B. Dice, A de 40, 0 y W menos 40. 40 es la edad a hoy, ya lo dijimos, la época de evaluación. 0 quiere decir que evalúa hoy e inicia hoy, no hay diferimiento. Y W menos 40, omega también llamado menos 40, es el plazo de duración del riesgo. O sea, que te está pidiendo, este está contratando un seguro, ¿desde qué edad? ¿Desde 40 años hasta cuándo? No sabemos qué año porque es 40 años antes de que se muera. No, Ah, omega es el final de la tabla. 100 sería. 100 sería, Ah, bien. correcto. ¿Sí? Entonces, está contratando, chicos, un seguro desde que tiene 40 años por el resto de la vida. O sea, va a cobrar un peso mientras viva. En esta, va a cobrar un peso mientras viva 20 años. Mientras viva los próximos 20 años, desde los 40. Este va a cobrar un peso mientras viva. ¿Hasta qué edad? Hasta 100. Hasta el final de la tabla, porque no hay más datos por el final de la tabla. ¿Ven la diferencia? Es el valor de la prima, pura única, ¿sí? Que se debe abonar para recibir durante toda la vida del asegurado. Es conocida como renta vitalicia. Esta es una renta vitalicia. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, quiero cobrar desde hoy hasta el final de la tabla, o sea, hasta que me muera. Ni por un periodo de tiempo determinado, ni después de un periodo de tiempo determinado,
ni por un periodo de tiempo determinado después de un determinado periodo de diferimiento. No. Lo que queda de la vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este ejercicio nos encontramos ante una renta vitalicia, inmediata. ¿Qué quiere decir inmediata? Que cubre por el resto de la vida. Hoy, por el resto de la vida. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el factor, la fórmula? Fíjate, Camila, que en el anterior era, como era temporario, era durante un determinado periodo, era n de 40 menos n de 60. ¿Cómo va a ser ahora acá? Va a ser n de 40 sobre d de 40. ¿Está? Pero miren, el numerador, yo lo podría haber planteado como el inciso A. Tendría que haber hecho n de 40, ¿sí? Menos nt de w menos 40. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar simplificado y me va a quedar n de w. Y n de w tiende a 0. Con lo cual me queda el numerador n de 40. ¿Sí? Conceptualmente sería la prima pura y única de una renta vitalicia inmediata, anticipada de una unidad monetaria, para que una persona de edad X, donde X es la edad del asegurado, es el pago que debe realizarse a la entidad hoy. ¿Sí? Para tener el derecho del cobro de esta renta mientras el asegurado esté con vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la tabla, o sea, por el resto de su vida. ¿Cuánto me daba? 18,73. Fíjense, me da 18,73. Fíjense, me da más alto que las dos anteriores que yo había calculado. 16,73 me daba acá, y acá me daba 13. La más baja de las primas era la más corta. Esta era por 20 años. Entonces, hoy tengo que pagar menos, porque el riesgo es por menos años. Acá era por 30 años. Pasé de 13 a 16. Y acá es desde los mismos 40 años, hasta el resto de la vida, 18 mangos, para cobrar un peso a partir de ahora, mientras viva. ¿Está? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora, si en vez de contratar desde los 40 hasta que muera, o de los 40 mientras viva, contrata desde los 30, o sea, 10 años antes la contrata 10 años antes, la prima da 20,78. Da mayor que estos 18,73. ¿Por qué? Profe, la contrata 10 años antes, pero ¿es diferida o inmediata? Inmediata. Ah, es por lo que hablábamos, que tiene más años de riesgo. Correcto. Acá, si la tabla es hasta 100, va a tener que cubrir el riesgo por los próximos 60 años. En cambio acá, si la tabla es hasta 100, va a tener que cubrir el riesgo por los próximos 70 años. ¿Sí? 20,78. Es más cara la prima, pues debe cubrir 10 años más de pago de la renta. Y las probabilidades de morir de los 30 años son menores que morir desde los 40. O sea, desde los 30 en adelante, ¿sí? De los 30 a los 40 hay menos probabilidad de morir que de los 40 en adelante, que de los 50 en adelante, y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Las bases técnicas utilizadas son, acá están los datos, ¿sí? Los valores conmutados a partir de la tasa de interés, ¿sí? Por eso, en función de la tasa de interés, surgen estos valores conmutados. Vean el Excel que les di la semana pasada. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ejercicio número 3. Rehaga el ejercicio planteado utilizando diferentes tipos de interés para valores conmutados. Entonces ahora me dice, no uses más el 4%, que era el que usábamos. Usemos un interés más bajo y un interés más alto. ¿Sí? Fíjense cómo cambian los valores de las primas. ¿Sí? Si yo bajo la tasa de interés, trabajo con un interés técnico más bajo, aumenta el valor de las primas, y si trabajo con un interés técnico más alto, baja el valor actual de las primas. ¿Sí? Porque hay una capitalización a una tasa mayor. Y lo mismo para la otra. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio 4. Rehaga el ejercicio planteado en A utilizando una tabla de mortalidad diferente. Vamos a ir medio rápido con este. En vez de acá usar la CS80, ¿qué hice? Usé la
91, 92. La Argentina 91, 92 y me da valores distintos. Ahí está para el inciso A y ahí está para el inciso B. ¿Por qué? Lo habíamos explicado en la clase pasada. Las tablas de mortalidad se construyen en función de ciertas y determinadas constantes, en función a la fórmula de Gompers-McKeown, y los valores que asumen esas constantes hacen que los resultados de las observaciones en las tablas sean diferentes. Por eso, en función de la tabla de mortalidad que se use, ¿sí? X, Y, Z, tal o cual tabla, van a diferir los valores de las primas de pago única. La diferencia en relación con los valores de las primas arrojados, utilizando la tabla CS80, obedece al diferente comportamiento poblacional en cuanto a probabilidad de supervivencia de uno de otro grupo, lo que le decía recién. Muy bien. Ejercicio 6. Vamos a ver esto. Una persona de 26 años recibe 200.000 pesos hoy y evalúa contratar una renta a percibir a partir del momento que cumpla 55 años. ¿Cuál será su cuantía? Entonces, hoy tiene 26, ¿sí? Y quiere contratar una renta vitalicia a partir de los 55 años. O sea, de los 26 a los 55 tiene que llegar con vida a los 55 y a partir de ahí nace la renta vitalicia. ¿Qué tipo de renta es esta? Esta es una renta diferida. ¿Diferida en cuántos años? Está diferida en 29 años. Desde los 26 a los 55 no cobra. Hay diferimiento. Cobra si está vivo a partir de los 55. ¿Sí? Entonces, la fórmula de conmutación, por acá yo la tenía, acá está. La fórmula de conmutación para una renta vitalicia diferida ahora, anticipada, es n de x más n, o sea, n de 55 dividido d de 26, va a ser. ¿Sí? Acá está. N de 55 dividido d de 26. Bien. Eso me da 4,19 pesos. Miren, hoy vale, a la edad de 26 años, vale 4,19 pesos la prima de pago única de una renta que va a arrancar dentro de 29 años, y que va a empezar a cobrar un peso dentro de 29 años en cada año que siga con vida. ¿No les parece bajo el monto? ¿No les parece bajo el monto? Sí, pero no sé por qué, profe. ¿Y por qué? Es lo que iba a preguntar yo. ¿Y por qué? Es porque es diferido, o sea, durante esos 3 años ¿Cómo vos... 3? ¿3 años? ¿Dónde hay 3? Ah, no, claro, hasta los 55 vos podés ir utilizando la plata de la prima. No, a ver. Sí. Durante 29 años, pero no sé, ¿ustedes escuchan un ruido o no? No. Durante, no sé, la máquina me está tirando un ruido acá. Ustedes van a pagar la prima hoy, a los 26 años. A los 26 años, correcto. Durante 29 años, la compañía no va a tener que erogar suma alguna. Pero esa prima va a capitalizar ese valor, a esa tasa técnica del 4%. Y después va a empezar a generar, después se va a empezar a achicar con el pago de la renta vitalicia. ¿Entienden? Entonces hay un periodo de diferimiento en donde vos no cobrás, pero tenés que llegar con vida, tenés que sobrevivir 29 años más. ¿Está claro? Bien. Conceptualmente sería la prima pura y única de una renta vitalicia, diferida, anticipada, de una unidad monetaria por n años para una persona de edad de X, donde n es el número de años de diferimiento de esta renta y X la edad del asegurado. ¿Sí? Indica el importe que deberá abonar al tomador del seguro al momento de contratar el mismo, a los 26 años, a la compañía aseguradora, para que el beneficiario tenga derecho a cobrar esta renta diferida,
siempre que el asegurado esté con vida. ¿Sí? Para este ejercicio, los 200.000 pesos serían equivalentes a la prima de pago única hoy. Lo que se busca determinar es el valor de la renta. A ver, si para cobrar 1 peso tiene que pagar 4 pesos hoy, ¿el tipo cuánta guita tiene hoy? Tiene que pagar 200.000. El tipo tiene 200.000, quiere pagar esto. Entonces, si 4,19 es el valor, si 4,19 es el valor de la prima de pago única por 1 peso a futuro, mientras viva, 200.000 pesos de prima hoy van a ser igual a X. ¿Sí? Esto por esto dividido esto. Entonces, va a cobrar 47.700 pesos a partir de los 55 años mientras viva todos los años. Habiendo pagado hoy, a los 26 años de edad, 200.000 pesos. Ahí está. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Seguimos. El plazo de diferimiento es desde los 26 años hasta los 55, o sea, durante 29 años se difiere. Durante los 26 años de diferimiento, la PPU, que abonó, capitalizará y generará intereses que luego permiten generar los pagos futuros. Ahí está la clave. Muy bien. Seguimos con ejercicio 9, ahí lo tienen resuelto, después para mirarlo. Ejercicio 10. Ejercicio 10. Se contrata un seguro en caso de vida, donde los capitales que se pagan anualmente en caso de supervivencia son variables en progresión geométrica. Dijimos que las rentas vitalicias, en caso de vida, pueden ser constantes, como los casos que vimos recién, 1 peso, 1 peso, 1 peso, 1 peso, o pueden ser los capitales variables. O sea, pueden ser variables en progresión geométrica y en progresión aritmética. Igual que la renta que vimos antes, ¿se acuerdan? De P6. Muy bien. Acá son variables crecientes en progresión geométrica al 10%. La edad del contratante es 35 años, el primer capital. 1.000 pesos. Lo percibirá, perdón, 35 años. El primer capital, 1.000 pesos, lo va a percibir a los 36 años y por 6 años. ¿Sí? Entonces, se pide, ¿cuál es el valor de cada uno de los 6 capitales? ¿Cuál es el valor hoy, a la edad de 35 años, de cada uno de los 6 capitales? ¿Y cuál es el valor de la prima de pago o pura? Muy bien. Yo lo que hice, tiene la explicación acá con una tabla, pero después le agregué lo más lindo que hay, que es la recta de tiempo. Que sería lo siguiente. Mire, es cobrar 1.000 pesos, el 10% más, el 10% más, el 10% más, el 10% más y el 10% más. ¿Sí? Ahora, estos 1.000 pesos, miren estos primeros 1.000 pesos. Estos 1.000 pesos, de los 35 a los 36, es la probabilidad de supervivir un año, de vivir un año más. ¿Y qué va a ser? L de 36 sobre L de 35. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el valor técnico actuarial, el valor de descuento? 1 dividido 1.04. Ve a la X. Entonces, cuando yo hago este cociente dividido esto, dividido B, me va a dar los 959,71. Y así voy a ir actualizando cada uno de los pagos futuros en caso de supervivencia. Por ejemplo, ¿sí? Si va a cobrar el de 39, quiere decir que ya vivió los 36 años, los 37, los 38 y los 39. Entonces, hay que evaluarlo como la probabilidad de, teniendo 35 años, llegar a cumplir 39. ¿Sí? Teniendo L39 dividido L35, la supervivencia. L39 dividido L35. Lo actualizo a la X, el factor de actualización, y luego lo multiplico por los 1.331. Y ahí está la fórmula que aplico. ¿Cómo lo voy actualizando? Cada uno de los pagos futuros.
lo sumo, y esto me va a dar el valor de la prima de pago único. O sea, pagando esa suma de dinero, ¿sí? Hoy, a los 35 años, va a poder cobrar 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464, 1.610 consecutivos. ¿Sí? Ahí lo tienen desarrollado en forma... Acá lo tienen más en términos de fórmulas. Acá yo se los hice más en términos de recta de tiempo para que esté más claro. Para mirar. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con otro ejercicio. Estos están resueltos, los que están ahí. No los doy porque si no es eterno, pero los tienen resueltos en lo que les voy a subir mañana. Ah, bueno, ahora ya pasamos en caso de muerte. Bueno, vamos a hacer otra introducción ahora. Los seguros en caso de muerte, denominados comúnmente seguros de vida, ¿sí? Son aquellas operaciones actuariales en las cuales la compañía aseguradora se compromete a abonar el capital asegurado a los beneficiarios que se designen en la póliza. Acá, para que la compañía pague el seguro de muerte, porque a veces los de vida, los que vimos antes, se llaman seguros de supervivencia, y estos se llaman seguros de vida. De vida es porque el no tener vida se paga. Acá lo que tiene que pasar es que la persona el asegurado fallezca, tiene que producirse el deceso para que la compañía pague. ¿Sí? O sea, si no hay deceso, no paga. Me vas a decir, y sí, pero en algún momento sabemos que vamos a morir. Sí, perfecto. Pero si un tipo contrata de los 40 años un seguro de muerte por 30 años y no fallece a los 75, no se cobra. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de los seguros en caso de muerte? El inmediato ordinario de vida entera. ¿Cuál es el inmediato u ordinario de vida entera? La compañía aseguradora pagará el seguro desde el momento en que se contrata si se produce fallecimiento del asegurado de edad X. Una persona que tiene 30 años contrata un seguro de vida entera. ¿Por qué se le llama de vida entera? Porque cubre todo el resto de la vida. Cubre, o sea, paga, fallezca en el momento que fallezca. Un tipo de 30 puede fallecer, las probabilidades de fallecer a los 40, a los 50 son bajas. A los 60 empieza a subir, a los 70 sube, a los 80 más alta, a los 90 más alta, la probabilidad de fallecer. Entonces, ¿por qué se llama el seguro es de vida entera? Porque cubre todo el resto de la vida, desde la edad X en adelante. ¿Ven? Cubre el riesgo cualquiera sea el año del fallecimiento. Vamos a ver el diferido de muerte. El diferido, la compañía aseguradora abona el seguro después de transcurrido un cierto periodo de tiempo. Si se produce el fallecimiento del asegurado, antes de que termine ese periodo de fallecimiento, el fallecimiento no cobra. A ver, 30 años, diferido por 20. Entonces, la compañía empieza a pagar cuando fallezca de los 50 en adelante. De los 30 a los 50, si fallece, no paga. Porque es diferida. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? En el de vida entera tiene 30 y a partir de hoy si fallece. Forever. En el diferida tiene 30, diferida en 20. Bueno, a partir de los 50 forever. Si fallece. Temporario. De nuevo, temporario es, tiene 30 y lo contrata por 25 años si fallece. De los 30 a los 55. Por ejemplo, no sé, un corredor de Fórmula 1. Y mira, empieza a correr a los 20 años y va a dejar de correr a los 35. Bueno, lo contrata, ¿sí? Temporario, desde los 20 a los 35. Después no, porque, bueno, las probabilidades de fallecer quizás corriendo Fórmula 1 son más altas. Bueno, puede contratar el seguro temporario por ese periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Ven? Si fallece después de ese periodo de tiempo, el corredor de Fórmula 1 de 20 a 35, desde los 38, los beneficiarios no cobran. ¿Ven? La compañía no paga. Si la compañía no paga, el beneficiario no cobra. Interceptado, combinación de estos dos. Diferido por tantos años,
temporario luego. O sea, el interceptado es de los 30 a los 50, si fallece no cobra, y cobra si fallece entre los 50 y los 65, en los 15 posteriores al diferimiento. Déjenme ver si me falta agregarles algo más. Muy bien. El de vida entera, está bien, este es el de vida entera y estos se denominan los temporales, ¿sí? Estos tres se denominan temporales. Diferido, temporario e interceptado. Y el de vida entera. Muy bien, vamos con esto. Temporarios o de vida entera. Bien, sigamos. Las primas de los seguros en caso de muerte se determinan suponiendo que el capital asegurado se abonará al final del año en que fallezca el asegurado. Si fallece durante el primer año, el capital asegurado se pagará al final del primer año. Si sucede el fallecimiento durante el segundo año, se abonará al segundo año y así sucesivamente. Los valores de conmutación, vamos a ver la tabla ahora. Esperen que miramos la tabla. Los valores de conmutación son estos dos. Fíjese, valores conmutativos basados en dx. Dx era la cantidad de fallecidos entre x y x más 1, ¿se acuerdan? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces se determina cx y m de x. De nuevo, m de x es similar a n de x. Me cuenta, ¿sí?, los valores actuales hasta el final de la tabla, y así sucesivamente. Y cx también es la cantidad de fallecidos, ¿sí?, por el valor, el factor de actualización actuarial. ¿Sí? Como se paga el vencimiento por el siguiente. Bueno, esto lo tienen en la tabla que les subí. Vamos a los ejercicios. Los valores de conmutación, bueno, ahí están explicados. Ejercicio 1. A ver. Los de vida se denotaban con A minúscula, los de muerte con A mayúscula. ¿Sí? A la muerte le tenemos más respeto con A mayúscula. Vamos a interpretar los resultados. Este me está diciendo un seguro A015, quiere decir la edad de contratación 40 años. Es inmediato, pero el periodo de riesgo 15 años. Este será un seguro de muerte temporario por 15 años. ¿Sí? El seguro de muerte de riesgo temporario se puede calcular de la siguiente manera. Fíjense la fórmula de conmutación. M de X, o sea, M de 40 menos M de 55 dividido D de 40. Esta es la fórmula de conmutación para los seguros de muerte. ¿Sí? En caso de muerte. Muy bien. Conceptualmente sería la prima pura y única que debe abonar el tomador de seguro a la entidad aseguradora. Al momento de contratar el seguro, a la edad de 40, paga eso. Que da derecho a los beneficiarios o designados en la póliza. Al tipo no le da el derecho, porque el tipo muere, no va a cobrar la guita. ¿Me explico? En los anteriores, puede ser que el mismo que contrata sea el beneficiario. Si yo llego con vida a los 70, yo me cobro medio palo. Acá no. Entonces, acá los que cobran son los beneficiarios designados. Que da derecho a los beneficiarios designados en la póliza a cobrar una unidad monetaria al final del año en que se produzca la muerte del asegurado de edad X. O sea, tiene 40, a partir de hoy, durante 15 años, si fallece a los 52 años, al final de ese año, los beneficiarios van a cobrar una unidad monetaria. ¿Sí? Muy bien. Si el fallecimiento ocurre el seguro de muerte temporario es similar a la diferencia entre un seguro de vida entera menos un seguro de vida diferido de muerte por N años. A ver, si me cubre temporalmente, miren, piensen lo siguiente, si de los 40 años un seguro de vida entera te cubre la muerte por el resto de la vida. ¿Está claro? De los 40, forever. El seguro diferido te cubre después del diferimiento, forever. ¿Está claro? Entonces, el seguro temporario es esto que quedó acá en el medio. ¿Y qué es? Es la diferencia del seguro de vida entera menos un seguro diferido. Me queda esta primera parte. ¿Sí?
Fíjense, de vida entera. En este caso, la compañía paga a los beneficiarios en cualquier año que fallezca el asegurado a partir de la edad X, de vida entera. El diferido paga a partir de la edad X más N. Entonces, si hago la diferencia de ambos, me queda temporario. ¿Sí? La compañía paga solo si fallece entre la edad X y X más N. Después de X más N no paga. ¿Sí? Acá está la explicación. Esta. Muy bien. ¿Cuánto me daba el resultado? 0,051 me da. ¿Sí? Muy baja porque la probabilidad de fallecer, ¿sí?, entre los 40 y los 55 es muy baja. ¿Sí? Por eso la prima de pago es muy baja. Y el otro que me está pidiendo es 40,060. Camila, ¿por cuánto tiempo? Sería desde los 40 hasta los 60. No. Pará. Si fuera desde los 40 hasta los 60, acá diría 20. Bien, sería hasta los... Este es el periodo de duración del riesgo. Sí, eso es lo que me mareaba la anterior vez también. Sería entonces hasta los 100. Muy bien, hasta los 100. Entonces, sería un seguro de vida entera, por el resto de la vida. ¿Ven? M de 40 menos M de 100 dividido D de 40. Es la prima de pago única de un seguro de vida entera, pues la compañía paga si fallece desde los 40 años en adelante, durante toda la vida. O sea, es un seguro en caso de muerte denominado de vida entera, pues el riesgo que cubre es durante toda la vida que le resta por vivir, de los 40 en adelante. Por eso es más caro. Miren, este es más caro. Este por 15 años, el riesgo. 5 centavos por cada peso. Y este, 27 centavos por cada peso. Porque sabe que este lo va a tener que pagar sí o sí. En algún momento va a morir antes de los 100. Si no, es un fenómeno. ¿Sí? Muy bien. Conclusiones. El primer valor obtenido representa la prima pura única que debe aportar el asegurado de la edad de contratación, 40 años, transfiriendo al asegurador al riesgo del plan, consistente en el pago de $1 a los derechohabientes al final del año de fallecimiento del contratante, si el mismo se produce dentro de 15 años. El resultado obtenido en el segundo cálculo, 27 centavos por cada peso, representa a su vez la prima pura única que debe pagar el asegurado de edad de 40 años, a cambio de que la aseguradora asuma el riesgo del plan, consistente en el pago de $1 a los derechohabientes al final de año de fallecimiento del contratante, independientemente de la edad, o sea, hasta el final de la tabla. O sea, una temporaria hasta el final de la tabla es un seguro de vida entera, todo el resto de la vida que te queda. Por eso, en este segundo caso es más caro, pues son más los años de riesgo a cubrir, y mayores las probabilidades que hay que tener que pagar. Las va a tener que pagar, seguro. En el inciso A, las probabilidades de pagarlo son desde los 40 hasta los 55. En el B, desde los 40 hasta que fallezca. ¿Bien? Muy bien. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 está concatenado con el que vimos recién. Calculamos la prima de pago única de 40 y le vamos a ir dando distintos valores a la temporalidad. A esto que recién Camila se confundió de 60. ¿Sí? El costo de la prima de un seguro de muerte temporario va aumentando conforme se incrementa el tiempo. O sea, va aumentando. De los 40 a los 41 es muy bajita el valor de la prima. Con un año de riesgo nada más, en una edad donde las probabilidades de morir son muy bajas. En cambio, uno temporario por un año de los 80 a los 81 es mucho más alto, porque la probabilidad de morir de los 80 a los 81 es más alta. Y así. Analizaremos las filas pintadas en verde. Miren, están todas. Pero miren, esta es el valor de la prima de cubrir la muerte desde los 40 a los 41. Fíjense, 2 centavos. 0,02 centavos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de morir entre los 40 y los 41 es bajísima. Ahora miren, desde los 40, contratando por 20 años hasta los 60 años, 7 centavos. Ya son 20 años que hay que cubrir. Miren desde los 40 por 40 años hasta los 80 años, 21 centavos. Uy, ya. Observen cómo empieza a subir, miren.
Miren, acá son centavos, nada. Cuando tiene 40 años por un año, 40 años por 2, 40 años por 3. Miren ya, 40 años por 20 años, por 21 ya subió. 7 centavos, 8, 10 centavos. Miren cómo empieza a subir ahora lo último. 40 años por 40 años. O sea, de 40 años hasta los 80. Miren cómo sube. 21, 22, 23, 24. ¿Ven? Vamos a ver el último, que es el que hicimos recién. Ahí me da los 27 centavos. 40 hasta el final. 27 centavos para cobrar un peso. ¿Sí? Y acá está la explicación de cada uno de los que están marcados en verde. Ahí se los dejo. La explicación de cada uno de los que están marcados en verde lo tienen ahí. ¿Sí? Muy bien. El costo de la... Miren el último, que era el que analizamos. Me faltó el último acá. Acá. Acá están mal. Ojo. Ahí. Ahí está. ¿Sí? El costo de la prima de un seguro de muerte temporario por 60 años, ¿sí? O sea, entre los 40 y los 100 años de edad, vale 27 centavos. O sea, es el de vida entera, de los 40 por el resto de tu vida. El mayor valor de toda la tabla. El mayor valor de todas las primas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el tipo lo contrata hasta los 99, es más barato. ¿Por qué? Porque puede ser que fallezca entre los 99 y los 100 y la compañía no pague. Por eso, el mayor valor es este, porque la certeza que va a tener que pagar tarde o temprano se va a morir. Bien. Ejercicio 5. Déjenme mirar este. Bien. Perfecto. Ahora puede ser que las primas que se pagan, en vez de ser de pago único, toda la guita junta, la compañía hoy, toda la guita junta, de un saque, que cuesta un montón, que no se usa mucho ese tipo de seguro, que las primas se paguen durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, que las primas no sean primas únicas, sean primas anuales. ¿Me explico? Las anteriores que vimos eran primas de pago única, PPU, prima de pago única. Toda la guita junta a los 40. Acá puede ser el tipo pague durante un plazo de tiempo la prima. Y después sigue el riesgo. Pero el pago lo difiere, lo divide. ¿Sí? Miren. Acá me está pidiendo, el plazo de pago de primas es de 10 años, y el plazo de pago de primas es de 10 años. Esta es de vida y esta es de muerte. A minúscula y a mayúscula. Muy bien. Ahí tienen la explicación con los números, vamos a ver la explicación que yo les armé. El asegurado de la edad de 40 años contrata un seguro de vida, a minúscula acá, con una prima pura anual pagadera por un plazo limitado a 10 años, con riesgo diferido en 10 años, y temporaria por 15. Y va a pagar, en vez de ser un PPU, la prima va a ser anual en 10 años. ¿Sí? Con una prima anual pagadera por un plazo de 10 años con riesgo diferido y plazo limitado a 15 años, para constituir un capital equivalente a la prima única a la edad E más H, con pagos de capitales anuales unitarios mientras viva en cada año futuro, de acuerdo al plazo, 15 años. Muy bien. En este ejercicio nos encontramos con una prima anual de una renta vitalicia interceptada. ¿Por qué interceptada? Porque son 10 años de diferimiento y después 15 años de cobertura, interceptada. Miren el numerador. Miren el numerador. ¿Eh? Conceptualmente, sería la prima anual de una renta interceptada anticipada, que el tomador del seguro debe pagarla periódicamente durante 10 años en este ejemplo, a la entidad aseguradora, al comienzo de cada año, desde el momento del contrato hasta el año T, por una suma, por un asegurado de edad X, para tener el beneficio de cobrar una unidad monetaria al comienzo de cada año, luego de transcurrido los primeros N años de contratado del seguro y durante los M años siguientes. O sea, va a cobrar un peso si llega con vida desde el año X más N, ¿hasta qué año? Hasta el año X más N
más M. N es el diferimiento y M es el plazo del riesgo. Y T es el plazo durante el cual paga la prima. En este ejemplo, de casualidad, el N y el T coinciden, valen 10 años, pero podría ser que él lo decidiera pagar en 4 años. Entonces, el numerador me indica el plazo de cobertura del riesgo y el denominador me indica cómo paga o el plazo de pago de la prima. Fíjense que cuando las primas eran puras y únicas en los ejercicios anteriores, en los denominadores había una sola variable, n nada más, n de x, hoy. En cambio acá hay una diferencia de n, porque paga en x cantidad de años. Por eso el denominador de la fórmula indica la cantidad de años durante el cual se paga la prima. Clarísimo. Ahí está. Vamos al segundo. De muerte ahora. También, la paga en 10 años, diferida a 10 años, por 50 años. ¿Sí? Muy bien. Déjenme ver acá. El asegurado de edad 40 años contrata un seguro de muerte con una prima pura anual, no única ahora, anual, pagadera por un plazo limitado de 10 años, con riesgo diferido, limitado a los 50 años, pero con la tabla CS, entonces podemos calcularla también como plazo sin límite. Acá hay un jueguito que después véanlo ahí en la explicación. Este ejercicio nos encontramos una prima anual de seguro en caso de muerte interceptado. De muerte tiene 40, difiere por 10 y después cubre por 50 años, decía. ¿Sí? Pero la paga en 10 años. Conceptualmente sería la prima anual de un seguro en caso de muerte interceptado, diferido por n años y temporario por m años. Diferido en n, 10 años, temporario por 50 en este ejercicio. Que el tomador del seguro debe abonar periódicamente, denominador, durante 10 años en este ejemplo, a la entidad aseguradora. ¿Sí? Muy bien. Acá está. Acá está la forma en que paga la prima. Y acá, el plazo de cobertura del riesgo. Bien. Ejercicio 8. Considere que una persona de 35 años de edad contrata un seguro cuyo capital es 100.000 unidades monetarias, pagadero al final del año de su fallecimiento. Determine el valor de la prima si. Bueno, estos son seguros en caso de muerte. ¿Por qué? Porque si fallece. Muy bien. Si el fallecimiento ocurre en cualquier momento. Si el fallecimiento ocurre en cualquier momento, ¿el tipo cuántos años tiene hoy? 35. Vamos a cubrirlo desde qué edad. ¿De los 35 hasta cuándo, Camila? Me desconcentré, la verdad. No me estás dando bola. No, ya la verdad que ahora ya me agoto, pero... Agota esto, ¿no? Y a esta altura del año sí. Y a esta altura del año y de la clase y de la materia y todo. Bueno, a ver, tiene 35 años. Si quiere cubrir el caso de fallecer en cualquier momento, tiene que ser de vida entera, de los 35 hasta el final de la tabla. En cualquier momento puede fallecer. ¿Sí? Inciso A. PPU de vida entera. Prima de pago única. De vida entera. En este ejercicio nos encontramos un seguro en caso de muerte, inmediato, ordinario o de vida entera. Fíjense, el denominador paga una sola vez, vida entera. Perdón, prima de pago única. No hay pagos anuales. Toda la guita la pone a los 35 años. Chao. Y se olvida. El día que me muera, el año que me muera, al final de ese año, el beneficiario cobra. Y se la gasta. Muy bien. Conceptualmente, sería la prima pura y única, PPU, que debe abonar el tomador del seguro a la entidad aseguradora al momento de contratar el seguro, 35 años, por un asegurado de edad de X, 35 años, justamente, para que los beneficiarios tengan derecho a cobrar un mango al final del año en que produce el fallecimiento de la persona que hoy tiene 35. ¿Puede ser que si fallece a los 37 los beneficiarios cobran? Sí, porque es de vida entera, toda la vida le cubre. Muy bien. Vamos a ver el segundo. El fallecimiento ocurre antes de cumplir 45. O sea,
de los 35 que tiene hoy hasta los 45. Si muere entre los 35 y los 45, o sea, temporario de muerte. B. Temporario. Muerte temporaria. ¿Sí? Fíjense chicos, teniendo 35 años, cubrirse por toda la vida hoy le vale 24 lucas a los 35 años. Pero a los 35 años, cubrirse la muerte por los próximos 10 le vale 2.100 pesos. ¿Por qué? Porque las probabilidades de fallecer entre los 35 y los 45 son muy bajas. O bajas, digamos. Si se lo tomara el seguro entre los 60 y los 70, va a ser más alto. Porque las probabilidades de fallecer en un temporario, pero a edad más alta, son más altas. ¿Sí? Fíjense de nuevo el denominador. La prima de pago es única acá. No como los anteriores que eran, la prima estaba dividida en años. Muy bien, y ahí está la explicación. Vamos a ver el tercero. El fallecimiento ocurre luego de cumplir 45. Hasta que muera. Esta tiene que ser más barata que esta, porque esta es de los 35 en adelante, esta es de los 45 en adelante. Está diferida en 10 años. Tiene que ser más barata que esta, pero tiene que ser más cara que esta. Vamos a ver. 22 lucas. Está bien. Es más cara que el fallecimiento entre los 35 y los 45, obvio. Pero es más barata de los 35 para toda la vida, porque esta es de los 45 para toda la vida. Esta es diferida. Ahí está. Esta es diferida. Entonces, la prima de pago única es más baja, porque hay 10 años que no los cubre. Si fallece a los 40, no paga la compañía. Si fallece a los 46, paga la compañía. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver la última. El fallecimiento ocurre entre los 60 y los 64. O sea, va a haber 20 años, 25 años de diferimiento y 4 años de temporalidad. Interceptada. Interceptada. De los 60 a los 64 y hoy tiene 35. 1.900 mangos. ¿Por qué? Porque durante 35 años, ¿sí? Durante 25 años va a capitalizar la prima y solamente asume el riesgo desde los 60 por 4 años, por pocos años, con probabilidad alta de muerte, pero pocos años, capitalizó mucho tiempo. De los 35 a los 60, 25 años capitalizando y no pagando. ¿Sí? Ahí está la explicación. Muy bien. Ahí está el ejercicio 10, con el desarrollo, ahí lo tienen también. Y ahora pasamos a lo que veíamos hoy, ¿sí? Cálculo de los valores de primas anuales, ¿sí? Calcular lo siguiente, la prima pura anual, ya no prima pura única, sino prima pura anual. Mientras vive una persona de 35 años por un plazo de 5 años, correspondiente a la siguiente cobertura. O sea, va a pagar durante 5 años para esta cobertura. Muerte por riesgo inmediato y plazo limitado de 35 años a 5. O sea, de los 35 a los 40, que muera. Y que además la paga en 5 años. ¿Sí? Y la B, cobertura de vida de riesgo diferido. O sea, va a cobrar si sobrevive a partir de qué edad. Teniendo 35 años al cabo de 5 años. O sea, si sobrevive a partir de los 40. O sea, cobra si muere entre los 35 y los 40 y cobra si vive a partir de los 40. ¿Sí? En caso de muerte, el primero va a ser una prima anual de seguro en caso de muerte temporaria. ¿Por qué es? De los 35 a los 40. De los 35 a los 40 y la paga durante 5 años. Denominador. En plazo, 5 años. El numerador marca el periodo de riesgo temporario.
de los 35 a los 40, o sea, de los 35 a los 40. Y el denominador marca el periodo durante el cual se abona la prima. Y ahí está la explicación. Y el B, en caso de vida, ¿sí? Es de capital diferido o total puro con pago en T cuotas, ¿sí? ¿Por qué diferido? Porque va a cobrar a partir de los 40 años, ¿sí? Voy a mirar una cosa. Va a cobrar a partir de los 40 años. ¿Sí? Ahí. En este caso nos encontramos con una prima anual de capital diferido, de un capital diferido. La fórmula de conmutación será la siguiente, ¿sí? Conceptualmente es la prima anual de un capital diferido que el tomador del seguro debe abonar periódicamente al comienzo de cada año, desde los 35 hasta los 40, por un asegurado de edad de 35 para tener derecho a cobrar una unidad monetaria al final del año N, mientras el asegurado permanezca con vida. O sea que en el caso planteado en A, el asegurado abona una prima anual durante 5 años, de 20 pesos con 85, para que sus derechohabientes perciban 10.000 pesos si él fallece. Aquí está. Si él fallece entre los 35 y los 40. En el B, el asegurado abona una prima anual durante 5 años de 1.762 pesos para cobrar a los 40 años, en caso de hallarse con vida, la suma de 10.000 pesos. O sea, ¿sí? Es decir, se trata de un seguro combinado, mixto. ¿Por qué? Una persona de 35 años toma un seguro en caso de muerte, con cobertura inmediata desde los 35, por 5 años. Para ello paga 5 primas anuales de 20,86. En caso de fallecimiento dentro del periodo de cobertura. Los derechohabientes cobran 10.000. O sea, cobran 10.000 si el tipo fallece desde los 35 a los 40. Ahora, si llega a los 40, con vida, cobra 10.000 el tipo. O sea, de los 35 a los 40 cobran los derechohabientes, los beneficiarios. Pero si el tipo sobrevive a los 5 años, él cobra los 10.000. Por otro lado, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por otro lado, contrata un seguro total puro de 10.000 pesos, o también llamado de capital diferido, durante 5 años, para lo cual debe cancelar hoy un valor único de 8.130 pesos, o 5 primas anuales de 1.762. Los costos de los dos seguros representan 1.784, y acá se los detallé. El importe de los 8.130 sería de un capital diferido o total puro, de esa fórmula. Y si lo hace con prima de pago única, tiene que pagar hoy 8.130. ¿Para qué? Para cobrar 10.000 pesos a los 40, de vida. Si llega con vida a los 40, cobra 10.000 pesos. Hoy tiene que pagar 8.130. Si lo hace con prima de pago único. Pero si lo hace con primas puras anuales, paga 5 primas de 1.762,82. Para cobrar 10.000 a los 40 si llega con vida. Abonando en primas anuales, el costo del seguro mixto será. Y ahí está la fórmula. Por el de muerte, paga 20,86, por el de capital diferido o total puro, 1.762, y el total, 1.783. Bien. Después está el ejercicio 2. Y después tienen acá un ejercicio que está desarrollado también con un Excel que les armé, de lo que son reservas matemáticas. ¿Sí? Reservas matemáticas son pasivos que tienen las compañías, valores actuales de los pasivos que tienen las compañías por pagar. Por ejemplo, una caja previsional es el cálculo de la diferencia de los cobros que tuvo a valor de hoy menos los pagos que tendría a valor de hoy si tendría que pagar todo. Eso es la reserva matemática, es el pasivo previsional de una compañía o de una caja previsional de una aseguradora. Bueno, acá está el ejercicio.
está desarrollado con el Excel, con todas las columnas y las fórmulas respectivas. Consejo para que cambien la cara. Se los dije en la clase pasada, el tema es heavy. ¿Qué les conviene hacer con esto? A ver, les conviene leer bien la teoría, fuerte la teoría. Tener bien clara la teoría y después pasar a los ejercicios prácticos. Porque si no, no tienen la base conceptual teórica, va a ser difícil. Las clases que subió la profesora titular creo que se corresponden con la clase, los papers de la clase 11, 12 y 13, donde están las fórmulas que vimos hoy, están los cuadros estos de seguros, de la clasificación de los seguros, está todo ahí. Hay también un libro de González Galé que está brillantemente explicado todo, que yo ahí en el paper, al final del paper lo pongo al título del libro y del autor, que está muy bueno para leer todo esto. Yo gran parte de las cosas y de los conceptos los leo de ahí. Pero es un tema que merece, insume tiempo, la parte de actualidad, ¿sí? Yo mañana a la mañana, como les dije, les subo el paper, ¿sí? Y bueno, vamos a usar el mismo foro que veníamos trabajando, ¿sí? Para las dudas o las consultas en el foro. Pero fundamental acá tener base teórica, chicos. O sea, lean la teoría, consulten las dudas en la teoría y después pasen a la práctica, porque si no va a ser complicado. Lleva tiempo, ¿sí? Cambien la cara, chicos. Si sigo hablando en un rato me quedo solo hablando. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? No, profe. No, Bueno, no. mañana a primera hora de la mañana, como de costumbre, les subo el material para que lo tengan y trabajen con el Excel de la clase pasada, que ahí están las tablas, las S80, que la gran mayoría de los ejercicios están sacados de esa tabla, los valores. En esa tabla están los valores conmutados, están las fórmulas de los valores conmutados, está todo, con lo cual ahí lo pueden ver. Y bueno, cualquier cosa a disposición y si no, nos vemos el miércoles que viene. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, Gracias, éxitos. profe. Chao, profe. Chao. Adiós, Gracias. chicos y chicas y chiques.